En el principio creó Elohim los cielos con la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Damos gracias al Elohim eterno, al Espíritu eterno, al Padre, al Creador, al que engendró e hizo nacer de la palabra a su unigénito Hijo, en el principio, antes de todas las cosas, como dice, de agua y del Espíritu. Y así nació el unigénito, porque nació únicamente del Padre, y el primogénito pues es el primero de toda la creación. Por medio de quién y a quién lo ungió con la palabra de vida, como dice el Espíritu, vino sobre él y habitó en plenitud. En él la plenitud de la deidad de Elohim vino sobre él desde el principio, y por medio de él hizo todas las cosas, y todo lo que por medio de él hizo es vida. Así damos comienzo por el poder que hay en la palabra, poder de convencimiento, poder de arrancar, poder de sembrar, poder de construir y edificar, poder de destruir, poder de levantar y de derribar, poder de matar y de resucitar. Todo el poder de la deidad habita en la palabra y en aquel que es la palabra. Aquel que por el Espíritu eterno se dio a sí mismo en sacrificio por la vida, para que aprendamos por medio de él a valorar la vida, porque el Hijo es el don inefable del Espíritu, y quien glorificó y magnificó la vida en su más alta expresión al darse en sacrificio por los pecados de todos los hombres en todas las edades cometidas en esta tierra, en este mundo, y fue traspasado en su costado, de donde salió agua y sangre por nuestras culpas, para darnos un nuevo nacimiento, para darnos una nueva vida en Elohim. Antes de que venga el día terrible en lo cual todas las cosas de este mundo serán destruidas. Como dice, el mundo pasa con todos sus deseos, con todo lo que representa, pero la palabra de Elohim permanece para siempre. Bienaventurado el varón que no puso el consejo
que no anduvo en el consejo de los malos, sino que puso toda su fuerza y su corazón en la palabra de Elohim. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Elohim, el Elohim eterno, como dice: alábenle cielos y tierra, el sol, la luna y todos los astros, todo lo que habita sobre la faz de la tierra, todo lo que vuela en los aires, todo lo que se mueve en las aguas y debajo de las aguas. Alabemos a Adonai. Así comenzamos una continuidad en este capítulo número 23 del Testimonio del Espíritu, con el propósito de que por el poder de la palabra algunos, aunque sea uno de los hijos de Elohim que están en el mundo, puedan recibirlo y puedan conocer y mirar, recibir y creer y permanecer en el verdadero, en aquel que es el Hijo de Elohim. Como he dicho anteriormente, estamos tratando el capítulo 2 y es una continuidad del capítulo 1, si así pudiéramos decir. El capítulo número 2 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, comienza diciendo: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre. También fue invitado el Mesías con sus discípulos a la boda. Como hemos podido ver, cada vez que comenzamos un capítulo, el caudal de revelaciones, como está dicho por nuestro Mesías, que desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el hijo del Adán. Recordemos que el hijo de Elohim se proclamó hijo de Adán, es decir, aquella descendencia de Adán que debía nacer por el Espíritu, por la obediencia a la palabra y al mandamiento de Elohim, y no por la obediencia a la palabra de la serpiente, como sucedió y nació Caín, el cual era del maligno. Así que vamos a centrarnos primeramente en esta frase, como comienza el capítulo: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Como hemos dicho anteriormente, viene desde el capítulo 1, por eso hay aquí la congruencia, la continuidad de estos capítulos, de una cuenta que viene desde el principio, donde dice: en el principio era la palabra, y la palabra, como dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Elohim y era Elohim. Él estaba en el principio con Elohim. Aquí comienza el primer día. Como hemos dicho anteriormente, el Mesías vino a restituir el calendario de 30 días mensuales y 360 días al mes. Recordemos que los astros fueron creados el cuarto día de la creación y fueron dados precisamente porque a los hombres rechazar al que es la luz verdadera, pues trajeron la oscuridad
y las tinieblas a este mundo, con las consecuencias de la muerte que trae, de las enfermedades, de la desobediencia y de la ceguera del hombre a la palabra, a los mandamientos y a la voluntad de Elohim. Por decisión propia del hombre, al ser uso de su libre albedrío, desecharon la palabra y el mandamiento de Elohim y oyeron la palabra de la serpiente, así como el hombre obedeció la voz de su mujer y también desobedeció el mandato de Elohim. De manera que en este primer capítulo aparecen 4 días. Así que el cuarto día que está, vamos a irlo desglosando. El primer día comienza en el capítulo 1, versículo 1 del llamado erróneamente Evangelio de Juan, que es el Evangelio eterno, y termina les decía que hay 4 días revelados en este capítulo 1 del Evangelio conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, que es el Evangelio eterno, el Evangelio de la palabra de Elohim. Y en el versículo 43 comienza el cuarto día. De manera que con este cuarto día el Señor confirma lo que todavía vemos hoy, que aún los astros están presentes sobre la faz de la tierra, precisamente porque aunque la luz verdadera está iluminando, la incredulidad de los hombres no le permite verla. Es como una ceguera espiritual, es porque las tinieblas no solo están exteriormente, sino interiormente, produciendo el efecto, como decir, de la muerte, tanto física como espiritual. Pero con este cuarto día se certifica, se testifica por la palabra de Elohim que el cuarto día, es decir, que los astros están vigentes. No así, como he dicho anteriormente, el calendario de Elohim es eterno y es permanente. El calendario de Elohim comienza desde el primer día cuando dijo sea la luz, y es la luz. Comienza con la luz. El día comienza con la luz. A las 6 de la mañana comienza a contarse el día de Elohim. Luego viene la noche y luego el día siguiente. De manera que no se cuentan conforme a como se cuenta hoy el día de 24 horas que comienza con la noche, y en el caso del pueblo judío que lo comienza en la tarde. Toda la obra de Elohim son con la luz en el día. Todas las obras de Elohim fueron hechas en el día, y fue el cuarto día y fue el primer día cuando dijo sea la luz. Así que, aunque el mundo no puede ver y no conoce esta luz, la luz está brillando más, 7 veces más que la luz del sol. Ahora bien, nos dice en el capítulo 2, nos dice que al tercer día, es decir, al tercer día después del cuarto día, es el séptimo día donde se celebraba esta boda en Caná de Galilea. Una boda que, como hemos dicho, es un adulterio espiritual. Podemos verla desde 2 perspectivas. Desde la perspectiva que Él bendice con su presencia la relación, la unidad entre el hombre y la mujer, pero también en la perspectiva espiritual podemos observar que una boda de un adulterio es un adulterio espiritual
ya que el verdadero novio, según testifica Juan el profeta, estaba presente. Sin embargo, la novia se estaba casando con otro que ni siquiera fue capaz de, como decir, es el novio el que provee el vino para los invitados, y este novio sencillamente no estaba preparado para esta boda. ¿Y qué hizo? Pues faltó el vino. Por eso el verdadero novio, al cual la novia no lo recibió, proveyó el vino. Así que vamos a hablar en dos tiempos. Uno, en el tiempo calendario. Este es el séptimo día de la primera semana que el Mesías viene a restituir. Sin embargo, aunque este es el séptimo día, él no hace énfasis, como decimos algunos, en el día de reposo. No quiere, es decir, el Mesías está como vedando, ha vedado algo con relación a no ni siquiera mencionar que este es el séptimo día de la semana. ¿Por qué no se menciona el quinto y el sexto día? No se menciona el quinto y el sexto día por cuanto el quinto día fueron creados los animales y el sexto día fue creado el hombre espiritual que tiene que nacer de nuevo. Y el séptimo día fue creado el hombre, es decir, que fue formado del polvo de la tierra, fue creado el séptimo día, al igual que la mujer. Fíjense que aquí estaba indicando lo que dice Génesis capítulo 3, cuando dice, Génesis capítulo 3, el 3, no, el 2, donde dice, fueron completados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. Finalizó Elohim en el séptimo día la obra que había hecho y creó en el séptimo y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que Elohim creó para hacerse. Esta es la historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando el eterno Elohim hizo la tierra y los cielos. Aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque Elohim, el Adonai Elohim, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para trabajar el suelo. Vapor subía de la tierra que regaba toda la superficie de la tierra. Formó el eterno Elohim al humano, es decir, en este caso, al hombre de la tierra, y sopló en sus narices espíritu vivo, el aliento vivo, y fue el hombre un ser viviente. Este hombre fue formado el séptimo día de la semana, y hallándose que no se había, es decir, que no se había hallado una ayuda idónea para él, dice que después de formar los animales del campo y de todos los voladores del cielo, los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el humano lo llamó a los seres vivos, ese es su nombre. El humano pues nombró a todo animal, al volador del cielo y a toda bestia
del campo, pero para el humano Adán no se halló ayuda antagónica. Y dice, el Adonai Elohim hizo que sobre el Adán cayera sopor y durmió. Entonces tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar y elaboró una mujer. Adonai Elohim con el costado que tomó del hombre y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, en esta oportunidad es hueso de mis huesos, carne de mi carne, a esta llamaré Isha, mujer, porque fue tomada del Ish, hombre. He aquí en el séptimo día, donde Elohim, como decir, establece la unidad de lo que hoy llamamos matrimonio, que es más profundo que la unión, pudiéramos decir, sexual y material de un hombre y de una mujer por medio de un documento secular, sino que va más allá. Es un acto que se realiza, como decir, en la misma presencia de Elohim. Es un acto que no debemos tener como algo ligero. Es un acto profundo de mucha responsabilidad y que no solo vindica la soberanía de Elohim sobre sus criaturas, pero ambos, hombre y mujer, nos debemos a nuestro Creador, nos debemos a su palabra, a sus mandamientos, a sus condiciones, no como un tirano, porque nos dio el libre albedrío. Lo que sí quiero significar es que este hecho ocurrió el séptimo día de la creación, al igual que lo que estamos viendo en el capítulo 2, que es una boda, aun cuando aquella era la boda legítima, la unidad legítima del hombre. Aquí se estaban uniendo un hombre y una mujer, sencillamente ajeno a la voluntad y a la palabra de Elohim, que estaba presente, porque fue quien estableció el matrimonio entre el hombre y la mujer. Sin embargo, este matrimonio se estaba haciendo, como decir, aun cuando estaba presente, ellos estaban ajenos y ciegos a esa presencia, a esa voluntad. De manera que, en palabras espirituales, estamos ante un adulterio. Un adulterio que comenzó precisamente en la tierra de Israel, y que se extendió al resto de las naciones. Como dice, el mundo no lo conoció, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre. Es por eso, amado hermano, que hoy es un día, hoy es una oportunidad para recibir el testimonio del Espíritu, por cuanto este vídeo tiene como único propósito que usted vea a aquel que fue enviado al mundo, que usted mire con los ojos espirituales a aquel que fue levantado en sacrificio, no crucificado, sino como él dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Si usted va a un centro de salud, usted verá que hay una vara levantada y hay una serpiente levantada en ella. Asimismo fue levantado el Hijo de Elohim.
Ya hemos explicado esto. Y de manera que Él no fue crucificado. El mundo conoce a un Cristo crucificado. Y como pueden verse, la cruz es la señal de los evangelios sinópticos, de los evangelios conocidos como Mateo, Marcos y Lucas, y que no fueron vindicados como verdaderos por Elohim. Solamente fue vindicado el escrito por Juan, por aquel que se le dijo que escribiera todo lo que había visto. Así que, amado hermano, hablando en el tiempo, aquí se completa el séptimo día de la creación. Pero debo decir que cesar, también aparte de descansar, cesar significa morir. Morir. Cesar es como decir, es una parálisis total de todo. Es un cese para un nuevo comienzo, porque termina un propósito, termina una obra, termina una creación. Hay un cese, hay una terminación para comenzar una nueva obra. De manera que no solo representa un reposo del trabajo creativo, sino también de la vida misma. Esto testificaba acerca de la muerte del Hijo de Elohim por causa precisamente del hombre y de la mujer que había creado. Ese es, como decir, el significado más profundo del día de reposo. Cuando el Hijo de Elohim vino al mundo, Él ejecutaba obras de vida aún en el día de reposo, trayendo sanidad a un ciego, trayendo salud a un hombre paralítico por 38 años, al cual le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él dijo, mi padre aún trabaja y yo también trabajo. De manera que él no vino en relación con la muerte, sino él vino en relación con la vida, para traerle la nueva vida al hombre. Pero se tenía que cumplir ese reposo con su muerte. Por eso no aparece, aun cuando se dice que él resucitó el día séptimo, ciertamente resucitó el día séptimo, por cuanto muy temprano en la mañana, pues él da testimonio, muy temprano en la mañana, es decir, del primer día, él da testimonio de su resurrección, que es cuando comienza un nuevo día. Se cumplió el día séptimo en toda su totalidad, pero también, como dice, cesó, reposó, murió, pero el primer día hay un nuevo comienzo. De manera que todos estamos abocados a ese reposo, a ese morir, pero para un nuevo comienzo sí resucitamos con Él, sí aceptamos aquel que es la vida, sí miramos a aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es la resurrección y la vida, aquel que es el Hijo de Elohim, aquel que no fue crucificado, sino que fue levantado en sacrificio y fue traspasado por nuestros pecados, donde salió agua y sangre. Este es el Hijo de Elohim. Si usted no se levanta con Él, si usted no cree en Él, si usted no lo recibe, sencillamente usted sigue en la muerte y no entra en el reseteo de la vida,
en un nuevo comienzo, perdón, en un nuevo primer día, en un nuevo amanecer. Así que, amado hermano, hay más profundidades de los que, como dice en la superficie, nosotros vemos en este testimonio. He aquí el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu, el Evangelio eterno, más que una historia, es un libro de revelación. Es un libro donde los ojos físicos, los ojos carnales, no pueden ver ni al protagonista del libro, ni verdaderamente entender las señales, por cuanto sus ojos están cerrados. Debo decir que esta mañana pude ver el comentario de un predicador cristiano muy reconocido mundialmente sobre las palabras de el nuevo hombre elegido como cabeza de toda la Iglesia Católica Romana. Este hombre hacía referencia a que este nuevo líder de la Iglesia Católica estaba llamando a la unidad a la Iglesia Católica de todas las religiones del mundo, incluyendo la cristiana. Si miramos en la superficie, pareciera algo bueno de que todas las religiones se unan. Sin embargo, aunque ese hombre es cristiano, pudo darse cuenta de que realmente estaba llamando a que por medio de decretos estatales, por medio de leyes, todas las iglesias, todas las denominaciones debían unirse y la Iglesia Católica como cabeza y por supuesto su liderazgo como cabeza de todos los creyentes del mundo. A esto yo le llamo la religión global, a esto yo le llamo el sincretismo religioso global, a esto le llamo la nueva Inquisición, donde el catolicismo romano se ha propuesto evangelizar, entre comillas, al catolicismo a todo el mundo no católico romano, incluyendo todas las religiones cristianas. En palabras de las Escrituras y de Apocalipsis o del libro de Revelaciones, entendemos a esto como la gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Si pudiéramos entender este significado de la madre de todas las rameras, significa que no solamente hay una cabeza espiritual alejada de el Elohim eterno, aquella imagen de la cual el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y pudo ver aquella imagen, pues se estaba de alguna manera profetizando sobre que la Babilonia la grande, más grande que el imperio de Nabucodonosor, conocido en la antigüedad, es el imperio catolicismo romano, el cual luego de desaparecer por un tiempo se ha levantado con más fuerza en estos tiempos.
y que muchas, hablando no solo de grupos, sino de multitudes millonarias de personas, van a ver esto como un gran acto de unidad y van a ser arrastrados, van a ser vencidos por el poder que ejerce sobre los gobernantes la gran Babilonia. Y como está dicho, que los gobernantes se han emborrachado con el vino de su furor, con el vino que precisamente preparó el Elohim eterno por medio de su Hijo para emborrachar a todas las naciones. Ya hemos dicho que 6 tinajas, cada una con una capacidad de 3 metretas, y una metretas tiene la capacidad de 22 litros, de manera que 3 metretas representan 66 litros en cada tinaja. Fueron 6 tinajas con 66 litros. Suficiente, como dice, para emborrachar a todos aquellos que se están dejando arrastrar, aquellos que desechan la verdad y abrazan la mentira y el error. Como he dicho anteriormente, el Elohim del cielo hace juicio y justicia, como también hace misericordia, porque esas cosas quiere hacer, como ha dicho Elohim mismo por medio de su palabra. Así que aquel río que fue enviado tras la mujer que salió de la boca del dragón para arrastrarla, y que la tierra se tragó aquel río, pues precisamente con las declaraciones de este líder mundial, pues comienza un nuevo capítulo de la actividad del espíritu de error, del espíritu del antimesías en el mundo, con la nueva religión global, con el sincretismo, que es una unidad estratégica, una manera de que todas las denominaciones pueden unirse en la cabeza del catolicismo romano, en su ideología, o es decir, en su doctrina, y que muchos, aún escogidos, serán también arrastrados en este error. Amado hermano, debo decir con claridad que el nuevo nacimiento, si usted no recibe, si usted no mira, si usted no recibe, si usted no conoce a aquel que el Elohim envió, aquel que fue levantado como él mismo profetizó, aquel que fue traspasado y le dio testimonio a sus discípulos, no al mundo, a sus discípulos: miren mis manos y miren mi costado, y le sopló de una manera íntima el aliento de vida. Tristemente debo decirle que aunque a usted le han dicho que ha nacido por aceptar a un Cristo en el mundo, por aceptar una religión, una doctrina, sencillamente usted no ha nacido de nuevo. Es la verdad, hermano. No puedo hablar de otra manera. Sé que estoy hiriendo conciencia. Sé que estoy diciendo cosas muy fuertes y sé lo que representa decir esto. Pero debo decirlo porque es el testimonio que he recibido. Como he dicho, los cobardes, los incrédulos, no heredarán el reino. Los adúlteros no heredarán el reino. Los homicidas no heredarán el reino. Elohim ha permitido el espíritu de error en el mundo para probar los corazones, para probar el libre albedrío, para probar si verdaderamente obedecemos o no su palabra y sus mandamientos,
como le preguntaron, ¿qué obras debemos hacer para, como decir, cuáles son las obras que Elohim quiere que hagamos? Y él contestó, la única obra que Elohim quiere que hagan es que crean en aquel que la ha enviado, no en el que el mundo cree, hermano. Tengo familias, tengo amigos, tengo amistades y conocidos en todos tipos de religiones que existen. Que me perdonen, pero a ellos va mi mensaje. Y no mi mensaje, es el testimonio del Espíritu para que puedan mirar y recibir aquel que Elohim envió. Yo no soy profeta, no soy pastor, no soy apóstol, no soy maestro, no tengo ninguna congregación, no tengo ovejas, no les reclamo ofrenda a nadie. Dependo de lo que la misericordia de Elohim me provee cada día. Y de lo que, como dice el dicho, de esto y de aquello, de lo que llega a mi vida para, antes que robar, no morir de hambre y dar de proveer a mi familia. Así que, amado hermano, a veces sé que estoy hablando para varios públicos, porque puede ser un judío, puede ser un cristiano, puede ser un testigo de Jehová, puede ser un adventista, puede ser un musulmán, puede ser uno del hinduismo. Cualquiera que vea este o uno de estos capítulos del testimonio del Espíritu, y sé que a veces hablo en un lenguaje que quizás muchos no entiendan, en dependencia de cómo usted quiera oír y en dependencia de hasta dónde se le está permitiendo oír y entender, porque nunca Él dará una carga superior a la cual no estamos preparados. Es como una vasija, somos como vasija que van siendo llenadas de acuerdo a nuestra capacidad y a los que podemos recibir. De la misma manera que usted tiene una capacidad para llenarse de agua, de alimento, así también espiritualmente vamos siendo capacitados, y cada día, en la medida que podemos, vamos dando señal de que podemos recibir un poquito más. Nuestro Padre tiene misericordia y no quiere que nadie perezca. Hablando en frases que se usan en el mundo, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No culpemos al Elohim del cielo, porque hoy estamos quizás al contrario, en un lugar incorrecto. Las ovejas, sus ovejas dice que oyen su voz y le siguen, porque ese es el mandato de él. Sígueme. Dice que el que le sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz que le lleva a la vida. Así que no solamente le vamos a seguir en el tiempo de su calendario, como he dicho, su calendario es de 30 días, de 12 meses, 360 días al año. Está desde Génesis hasta el libro de Revelaciones. Cuando usted divide 1260 días entre 360, le da los 3 años y medio de prueba que han de venir sobre el mundo. Lo que significa que los años son de 360 días y los días y los meses de 30 días. Comenzando no con la luz del Elohim, no con la luz de los astros, sino con la luz del Hijo de Elohim, que rompe el primer día de la creación, donde hay un equilibrio entre la luz y las tinieblas. Ese es
el primer día, donde fueron reprendidas las tinieblas y la luz, y no pudieron prevalecer, porque la luz la alejó hasta que, como decir, hubo un equilibrio. Como vemos hoy, no hay ese equilibrio en el mundo. En el mundo dominan las tinieblas, porque están sujetos a los calendarios del mundo, están sujetos a los tiempos y leyes que ha establecido el antimesías en el mundo. Pero cuando venimos al Hijo de Elohim, entramos en su calendario, entramos en su voluntad y empezamos a recibir la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Hermano, no soy yo a quien hay que seguir. Yo no soy el Mesías, yo no soy la luz, yo no soy profeta, yo no soy apóstol. Es al Mesías, al Hijo de Elohim, al que hay que seguir. Quisiera, y es mi petición al Elohim del cielo, que le dé entendimiento, que muchos hoy reciban la vista, la capacidad de ver, que muchos hoy sean levantados de su lecho de muerte, que muchos hoy reciban el testimonio del Espíritu para recibir aquel que verdaderamente es el Hijo de Elohim. Reciban la luz que le lleva a la vida. No quiero hacer extensivo para no quitarle fuerza, para no quitarle significado, para no añadirle a lo que hoy el Espíritu me ha querido dar. Que la gracia, la paz y la bendición de Elohim sea con todos los que reciban el testimonio y la luz verdadera. Amén.